Bueno, muy bien, para continuar con las jornadas GIAP 2017 vamos a compartir una charla sobre Big Data con Fernando López y Máximo Gurméndez y el moderador Gonzalo Varala. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Gracias a CIAP por la invitación. Gracias a mis contertulios por estar acá. Voy a arrancar con un breve comentario. Yo soy el director de sistemas del Banco de Seguros. Nosotros en el Banco de Seguros tenemos 2 data centers, principal y contingencia. En cada data center tenemos 2 storages de red. Cada storage se sincroniza con su mellizo en el otro data center. Y esas 4 cajas de storage tienen en total aproximadamente unos 300 discos duros. Son unos cuantos discos duros que reciben todos los datos de los aplicativos que tenemos en el banco. Hablando de aplicativos, entre ellos tenemos las bases de datos relacionales y algunas tablas que son muy famosas allá, tienen muchos datos. Tenemos tablas de cientos de millones de registros, alguna de 400 y pico, de 500 y pico, 600 y pico de millones de registros. Entonces yo me hago una pregunta, después les voy a pedir que expliquen algo. Me pregunto, ¿eso ya es Big Data? Y lo que les voy a pedir que expliquen, que se turnen ahora para explicarnos, es qué es Big Data, así nos ayudan a delimitar el concepto, y también qué no es Big Data. ¿Ok? Muchas gracias también por la oportunidad de compartir este rato con ustedes, hablando un poquito de Big Data. Y empezando por esta primera pregunta que nos acerca Gonzalo, la respuesta es sin duda. Aprovecho para comentar, seguramente esto hay mucha gente que ya lo escuchó, hay 4 variables fundamentalmente que se usan para caracterizar lo que es Big Data. Una es volumen, Big es la que nos suena más. Otra es variedad, o sea, muchas fuentes que nos están proporcionando información, a veces en tiempo real, a veces no. Velocidad, ¿sí? Información que se genera rápidamente. Y últimamente se ha agregado una cuarta B corta, que es veracidad, ¿sí? No cualquier dato califica como válido para Big Data. Entonces, la respuesta creo que sí, y los conceptos van por ahí. Sí, voy a desafiar un poco ese concepto. Si bien técnicamente eso es lo correcto, yo creo que muchos acá no estamos explícitamente conversando sobre Big Data solamente por la definición pura de Big Data, que es perfectamente la que acabamos de decir. Sí, y también, ¿no?, lo típico, que es datos que superan la infraestructura necesaria en los sistemas convencionales de procesamiento, de almacenamiento, de análisis, de información. Claramente cuando los datos superan las herramientas convencionales estamos hablando de Big Data, ¿no? Esa es otra definición alternativa que aparece por ahí. Pero generalmente no queremos hablar de Big Data explícitamente. Yo creo que muchos acá en esta audiencia están interesados no solamente en la tecnología para procesar, almacenar, distribuir los datos, sino también para sacarle jugo a los datos, ¿no? Y muchos están interesados desde el punto de vista de negocio, cómo utilizar esos datos para sacarle frutos a mis emprendimientos o mis proyectos académicos y un montón de cosas. Y en eso entran otras cosas, que veníamos hablando hoy con Fernando, que son el Data Science, ¿no? ¿Qué es el Data Science? Que está muy asociado con Big Data. Se puede tener Big Data sin Data Science y Data Science sin Big Data, pero en definitiva Data Science es eso que reúne 3 componentes fundamentales, que es, bueno, para empezar, el aspecto computacional, ¿no? Necesitamos tecnologías que procesen, ¿no?, o que puedan soportar las 4 Bs. Necesitamos también conocer del dominio en particular, sea generar pólizas de seguros en el momento, por ejemplo, en base a datos
que vienen de dispositivos, de Internet of Things, ¿sí? Necesitamos conocer muy bien el dominio. Y hay una tercera competencia que es importante para Data Science y es la competencia estadística matemática, ¿no? ¿Sí? Está el aspecto computacional, el aspecto estadístico matemático y el aspecto de problema de dominio, y eso es muy importante a la hora de tener Big Data. O sea, Big Data, definición formal, es eso, el interés general, y generalmente cuando se refiere a Big Data, por ejemplo, marketing, no están interesados en la tecnología específicamente, sino están interesados en las aplicaciones y todo lo que circula o engloba Big Data. Tener muchos datos sí es Big Data y no es Big Data, ¿no? Como desafiaba Gonzalo. Tener ingenieros no es Big Data, tener los datos no es Big Data, tenemos que también tener iniciativa, tenemos que también tener un proceso dentro de nuestra organización que facilite estas oportunidades. Perfecto. Y ahora siguen 2 preguntas, voy a hacer una y después la otra, pero justamente para poder cubrir los 2 aspectos del problema, el aspecto más de técnicas y metodologías y un aspecto más de negocio. Empezando por el técnico. ¿Qué es lo típico? ¿Qué tecnologías, qué herramientas, qué métodos de trabajo, qué algoritmia se encuentra uno en instalaciones donde claramente se realiza Big Data o en proyectos donde se está implantando Big Data? No sé. Bueno, está siempre el proceso académico que siempre se habla, ¿no? En el que uno tiene que, para procesar Big Data y para sacarle jugo a Big Data, por ejemplo, aplicar técnicas de aprendizaje automático, Machine Learning, uno necesita seguir un proceso que es el típico en el que uno colecciona los datos, los limpia de tal forma que esos datos luego los pueda analizar y describir de forma entendible y de forma aplicable a mi problema, luego utilizar algún tipo de algoritmo, ya sea Machine Learning, luego generar un modelo y luego, lo que es más importante, también validar el modelo, aplicar ese modelo, generar una acción, ¿no? Porque Big Data sin acciones de negocio concretas es más difícil de justificar. Pero para poder aplicar Big Data en su sentido más cabal, necesitamos pensar más allá de ese proceso formal, sino también necesitamos pensar en, de alguna forma, las actitudes internas que nosotros tenemos que adoptar en las distintas organizaciones para cumplir de alguna forma esos objetivos. Tenemos que iterar sobre ese proceso de evaluar los modelos. Tenemos que tener métricas, es muy importante tener métricas que nos permitan evaluar, ¿no? si la inversión que hicimos en Big Data, la inversión que hicimos en tiempo de ingeniería para crear modelos, por ejemplo, que maximicen algún parámetro de nuestro negocio, de nuestra organización o de nuestro aspecto del proyecto académico, necesitamos de alguna forma tener una clara forma de evaluar. En cuanto a herramientas y tecnologías, son varias y obviamente depende de muchísimas variables. Depende de la experiencia que tengan las personas dentro de nuestra organización en determinados lenguajes de programación, en determinadas herramientas, en determinadas formas de trabajar. Trabajamos ágil, trabajamos ultra planificando al detalle y después implantamos todo. Hay aspectos a favor y en contra de distintas metodologías, pero lo importante es que cada organización adopte de alguna forma el proceso que más convenga para el particular. En particular, si uno va a empezar, yo lo recomendaría es empezar a trabajar con Python, por ejemplo, en ambientes como Scikit-learn, Pandas, usar notebooks que permiten lo que se llama la investigación reproducible, que es que yo puedo crear un documento de investigación y a la vez programar los cambios y los modelos, todo en un mismo ambiente, generalmente es en un navegador. Y les invito a que prueben esas tecnologías. Yo soy muy fanático de la tecnología Apache Spark, con la cual he tenido mucha experiencia en los últimos años. Y también los invito porque es muy fácil, soporta muchos lenguajes de programación, soporta Python, R, para quienes usan R, Scala, Java. Y bueno, y como último aspecto a recomendar, a mí me gusta el prototipado, es decir, probar, hacer prototipos, defenderlos ante mi equipo,
validar de que esos prototipos funcionan. Y una vez que pruebo esos prototipos y veo que funcionan en la teoría y quizás en la práctica, en las veces que lo pueda aplicar, implantar en producción, una vez que funcionan esos prototipos, sí invertir más en la infraestructura, en un proyecto más grande que englobe todo eso. Bueno, vamos a tratar de aportar algo más a la excelente síntesis que acaba de hacer el compañero. Los nombres que deben sonar más a nivel tecnologías emparentadas con Big Data son Hadoop y Spark, y cuando decimos Hadoop hay un montón de componentes atrás de eso, ¿no? Hadoop por sí solo no es un producto, es un stack o muchos stacks de muchas cosas. Para no incurrir en demasiados nombres, creo que igual está bueno que comentemos algunas herramientas que están en el barrio de Big Data, porque, y acá retomo un poco lo de la primera pregunta, ¿no? Big Data también es hacer computación cognitiva, también es trabajar con lenguaje natural, con reconocimiento de imágenes, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, en esto de convertir datos en información, que en definitiva es lo que queremos analizar, ¿sí? Porque a veces queremos pasar de señales de audio a palabras que podemos procesar de alguna manera. Hay un montón de cosas complementarias que tenemos que considerar cuando trabajamos con Big Data. Por ejemplo, nos puede interesar modelar problemas como redes, trabajar con grafos. Allí vienen los motores de grafos. Como parte de las herramientas NoSQL, los motores de grafos nos permiten hacer análisis nuevos o preguntas nuevas que nos hacemos ahora, como hablábamos antes, del estilo, ¿hay una comunidad en este grupo de nodos de esta red? Una red que puede ser una red social, una red de documentos, ¿sí? ¿O cuál es el camino más corto entre este punto y o el camino más eficiente? Son preguntas que desde hace mucho tiempo se hacen en el mundo de grafos. Después tenemos también las APIs cognitivas, trabajar con imágenes, trabajar con audio, trabajar con lenguaje natural. Tenemos herramientas para recuperación de información, Enterprise Search, ¿sí? Especializadas en indexar documentos de una manera eficiente y rica, más que buscar en términos simples y por fuerza bruta, sino manejar conceptos, trabajar con relaciones también. Entonces, es difícil sintetizar en pocas palabras y decir, para Big Data hay que usar tal o cual producto. Hay una familia de cosas que están emparentadas con Big Data. Sin duda, hay un stack core, fundacional, y ahí seguro hablamos de Hadoop y Spark, y está toda esta otra familia de productos que hay que considerar. Y ese es precisamente un desafío, porque si uno ve un póster, no sé si lo conocen, el Big Data Landscape, que se publica todos los años, y ven todas las herramientas que aparecen en este gran zoológico que es Big Data, a veces necesitamos un poco de orientación para ver, bueno, ¿esto con qué lo resuelvo? ¿No? Creo que es parte del camino en todo proyecto de Big Data que nos planteemos. Muy bien. Si nos da el tiempo, capaz que después les pido que hagan doble clic en algún pasaje. Por ahora los vamos a dejar así, pues. Porque me gustaría pasar a aspectos del negocio. En definitiva, es para eso, o para las áreas funcionales de una organización. ¿Qué pueden esperar las áreas funcionales en sus propios términos, en los términos que ellos manejan, sin mencionar Hadoop, sin mencionar Spark, sin hablar de Python? ¿Qué pueden esperar las áreas del negocio de estas técnicas? Lo que pasa, Gonzalo, que somos técnicos. Primero que nada, somos técnicos. Okay. Bueno, vamos a tratar de disimular un poco eso y pensar más en gerente de proyecto. Los desafíos de negocio tienen una oportunidad en Big Data en cuanto a poder escalar las preguntas que tratamos de contestar, preguntas nuevas, como decíamos hace unos minutos. Yo creo que hay una cosa que hay que llevarse de esta charla, por lo menos creo que estaría bueno quedarse con esto. Big Data no resuelve por sí los problemas, es un habilitador para resolver a otra escala problemas que hoy manejamos con pocos registros, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
Nosotros conocemos desde hace décadas lo que es data mining, hasta lo que es redes neuronales y un montón de cosas. Pero ahora tenemos poder computacional para poder utilizar estas cosas y con muchos datos tratar de dar una respuesta con cierto nivel de confiabilidad que podemos medir, ¿sí? Y de eso se trata, contestar las preguntas nuevas, utilizando herramientas que vienen de ese mundo, que vienen del mundo de data mining, ahora devenido en data science, ¿sí? Pero a gran escala. Ahí es donde entra la mayor virtud de Big Data. Entonces, pensando en casos de negocio, por comentar algunos, y seguro me voy a quedar corto, podemos pensar en tratar de predecir el abandono de clientes, ¿no? También conocido como churn. Hay un poco de ruido, pero se escucha, ¿no? Tratar de inferir patrones de comportamiento, ¿sí? Tratar de, mediante un modelado de redes, inferir comunidades. Un problema típico cuando trabajamos con redes sociales. Ni que hablar, integrar datos de Internet de las cosas para alimentar estos modelos, ¿sí? Y podríamos seguir con casos más cognitivos como reconocimiento de imágenes, transcripción de audio, ¿sí? Aunque acá se empiezan a confundir los casos de negocio y las herramientas funcionales, ¿no? Quizás los casos de negocio vayan más por aquello que decía primero. ¿Cuándo me está por abandonar un cliente? ¿Cuán efectiva fue mi campaña de marketing? Para hacer un mantenimiento predictivo de esta máquina, si yo miro los logs a gran escala, ¿cuándo me conviene hacer el servicio de esta máquina? Ese tipo de casos de uso. Sí, tal cual. Y planteo un caso particular en el que trabajo yo hace muchos años, que es en marketing, Big Data aplicado a marketing, en particular lo que se llama el Programmatic Marketing. El fundador de Macy's hace muchísimos años, él decía que de toda la plata que gastaba en marketing, estaba seguro que el 50% iba a la basura. El problema es que no sabía cuál 50% era, ¿sí? Y yo voy a dar un ejemplo de una empresa con la que trabajamos, Ataxu, que hace justamente esto, Programmatic Marketing, en el contexto de lo que se llama Real-Time Bidding, o apuestas en tiempo real sobre oportunidades de avisos, ¿sí? Cuando entramos en una página web, o estamos navegando en nuestro dispositivo móvil, o estamos mirando la tele ya en algunos países, se nos presentan oportunidades de avisos en el costado, entre capítulo y capítulo de la serie que estoy viendo, o en el celular, de alguna forma, ¿sí? Y en el momento en el que yo entro a la página, o entro al celular, en ese momento ocurre un remate instantáneo, en el que compiten distintos servidores, apostando en nombre de distintos anunciantes que quieren colocar el aviso, ¿sí? En ese instante. Hay gestores, servidores que son los gestores de estos remates, que lo que hacen es justamente gestionan, es decir, se asocian con los publicadores, con los sitios ESPN o elpaís.com o con los sitios que tienen espacios para presentar avisos, y se asocian también con los suscriptores, que son servidores o empresas que tienen servidores que están constantemente apostando por estas oportunidades de avisos para mostrar el aviso, ¿sí? Nosotros estamos del lado de los apostadores, es decir, tenemos que encontrar las oportunidades que son mejores en nombre de nuestros anunciantes, que son quienes quieren correr las campañas. Y en este ejercicio de apuesta, obviamente, nosotros analizamos 2.6 millones de apuestas por segundo. Eso se hace con miles de servidores en Internet. Obviamente esto genera muchísimos datos, pero también a partir de esos datos, cuando nosotros apostamos, tenemos una oportunidad de ganar y una oportunidad de perder, ¿verdad? Si apostamos mucho por avisos o por usuarios que no son tan proclives a después terminar comprando, o cliqueando o lo que fuera que la campaña estuviera buscando, bueno, estamos gastando más plata que la necesaria, ¿sí? Estamos, ¿no?, diría el fundador de Macy's, perdiendo o tirando a la basura otra plata. Si apostamos muy bajo no terminamos ganando y nuestros competidores ganan esos espacios para los avisos y no terminamos cumpliendo con el objetivo fundamental de los anunciantes, que es efectivamente mostrar avisos en Internet. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, coleccionamos datos de apuestas pasadas y acciones pasadas, tratando de crear modelos. Creamos alrededor de 1000 modelos por día,
o más, miles de modelos por día en este momento. Y esos modelos se mandan a producción, se hace todo esto por día y a veces menos por hora, y se mandan a producción y los bidders, estos apostadores, constantemente están usando estos modelos para optimizar la forma en que nosotros estamos gastando en publicidad, tratando de solucionar aquel problema del fundador de Macy's, de no tirar plata a la basura, de optimizar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Eso como un ejemplo de negocio. Muy bien. Una pregunta que también me interesa hacerles tiene que ver con cuál es el estado de madurez técnica y también funcional que tiene que tener una organización para poder proponerse un proyecto o la utilización de una solución de Big Data. Uno tal vez pueda creer que si no tiene mucha limpieza de datos o tiene inconsistencias o tiene redundancias o las fuentes de datos son demasiado diversas, uno puede tender a creer que en esas condiciones no puede aplicar Big Data y quizá eso en realidad no sea así. Por lo tanto, me gustaría que nos comentaran un poco eso, porque quizá puede haber otros en la audiencia también preguntándose si en su organización estarán prontos para hacer Big Data. Sí. La teoría dice que hay como 5 niveles, en el que hay un nivel inicial en el que la empresa se plantea si Big Data representa una oportunidad o quizás no. Después hay distintas etapas de madurez en el que, la empresa se prepara técnicamente, ¿no? Crea un data warehouse o crea un data lake o crea lo que fuera necesario para tener los datos de forma disponible para realizar Big Data o Data Science. Luego, las empresas pueden agarrar esos datos, analizarlos, ver determinados patrones y manualmente aplicarlos a su operativa diaria. Ya otro nivel más avanzado es en el que todo esto ocurre automáticamente, ¿no? Los modelos se crean automáticamente, el Big Data de alguna forma determina las decisiones de negocio, no es un sistema de apoyo gerencial, sino que es el mismo sistema el que toma las decisiones de negocio, en tiempo real o no en tiempo real, pero es el que toma las decisiones. Y ya hay un nivel más avanzado en el que todo es un servicio y las empresas se comunican como por servicios, como el caso que planteé. Pero también hay un aspecto evolutivo, digamos, histórico en cuanto a la madurez, es que generalmente las empresas empezaron haciendo muchas cosas manuales, ¿no? Inicialmente las empresas tenían mucho trabajo manual, luego lo que se hizo fue generar, se crearon un montón de herramientas tecnológicas que permitían automatizar, pero automatizar de una forma explícita, es decir, los programadores explícitamente programaban los procesos y cómo modificar los datos y cómo mutar los datos para cumplir con los objetivos de negocio, ¿no? Hay una tercera etapa también en que los algoritmos no los escriben explícitamente los humanos, los programadores, sino que estos algoritmos se crean solos, ¿sí? Los algoritmos crean algoritmos, el machine learning es básicamente eso, algoritmos que crean algoritmos mirando los datos, tratando de encontrar esos patrones desde los datos y no desde un análisis explícito de los programadores. Sí, para agregar a lo que comentaba Máximo recién, en estos tiempos en que Hadoop, que es un poco el emblema de la tecnología detrás de Big Data, no es la única, perdón que dije Hadoop de vuelta, y ya cumplió sus 10 años el año pasado. En estos días todavía asistimos al debate de Data Lake o Data Warehouse. Si yo nunca me planteé un Data Warehouse, ¿por qué no paso directamente a un Data Lake, ¿no? Entonces, cuando vos nos preguntabas hoy qué tan listos estamos para la adopción de estas cosas. Para un poquito. Hace ya mismo doble clic en Data Lake. Bien. Doble clic en Data Lake. Abrimos Data Lake. Data Lake sería como el siguiente orden de magnitud del Data Warehouse. De hecho, varias de las herramientas que nos encontramos en Big Data lo que proponen es cómo armar una infraestructura similar Data Warehouse, pero para Big Data. Una infraestructura esencialmente para realizar analítica. Si bien existen símiles de bases de datos
no con todas las propiedades de las bases de datos relacionales, pero sí símiles, para hacer aplicaciones transaccionales. El grueso de la explotación de Big Data hoy día pasa por Analytics. Entonces, el Data Lake podríamos definirlo como el salto en orden de magnitud del Data Warehouse, donde podemos ingerir información no estructurada, de múltiples fuentes, información que quizás acumulamos mucho tiempo hasta que encontramos la forma de explotarla. Pueden ser logs de servidores, ¿sí? Todo eso podemos encontrar en el Data Lake. Pueden ser documentos, ¿sí? Entonces, deshaciendo el doble clic, decía que en esta discusión, Data Lake o Data Warehouse. Bueno, la verdad es que cada uno hace mejor sus cosas, ¿no? El Data Warehouse fue concebido de entrada para poder responder ágilmente, rápidamente, ¿sí? A una interfaz analítica con el usuario final, ¿sí? Va a ser mejor seguramente para hacer un ejercicio rápido de analítica descriptiva. Por el contrario, Big Data puede soportar cualquier fuente de información. Hay otra herramienta que se llama Pig, que su nombre viene de que puede comer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con el Data Lake es, sí, nos vamos a encontrar otros problemas, como latencia, ¿sí? Que es un clásico en el Data Lake, pero podemos hacer otro nivel de procesamiento, aquello de habilitar la gran escala, habilitar nuevas fuentes de información, ¿sí? Pensamos que las dos cosas tienen sus virtudes y una puede retroalimentar a la otra, ¿sí? El Data Warehouse es una fuente para el Data Lake y el Data Lake lo es para el Data Warehouse, siempre y cuando produzca resultados que podamos explotar analíticamente. También hay un aspecto estratégico, ¿no? En cuanto a Big Data, y uno tiene que ver de alguna forma a nivel de negocio qué está pasando con los competidores. Hay casos en los que tener más datos realmente significa una ventaja comparativa, ¿no? O incluso economías de escala respecto a los competidores, ¿no? Uno ve Yahoo y Google, por ejemplo, ¿no? Algunos creen, bueno, que por lo menos para los negocios básicos tienen tecnologías similares. De hecho, Yahoo inició Hadoop hace muchos años, y fue gracias al apoyo de Yahoo que se hizo un open source y que masificó, democratizó, si se quiere, lo que Google había creado, el MapReduce que había creado Google en ese momento, y el Big Table en el caso de HBase, y perdón que esté tirando términos técnicos de vuelta, sé que Gonzalo nos va es más fuerte a corregir. Pero claro, en algunas situaciones es como, si no adopto Big Data, si no me adapto, me hundo, ¿no? O me subo al barco o no me subo al barco. Hay que tener como eso en cuenta también, que Big Data no es solamente un apoyo para la operativa o las decisiones estratégicas, sino a veces es también una necesidad dependiendo del negocio, ¿no? Puedo agregar algo más. Por poner un ejemplo, en un proyecto que estamos trabajando, nuestro Data Lake tiene dos tipos de información. Tiene un tipo de información que son documentos en lenguaje natural, publicaciones médicas, académicas, por un lado, y por otro lado, en ese mismo Data Lake tenemos información genómica. Estamos utilizando todo esto para poder extraer conclusiones de los papers y hacer recomendaciones en base al perfil genómico. Esto, por supuesto, no lo hacemos solamente los informáticos, ¿no? Esto es trabajando con médicos genetistas y expertos en informática. En ese Data Lake hay información de fuentes muy disímiles. Una es casi numérica y la otra es textual, completamente desestructurada. Y sin embargo, buscamos, bueno, utilizando motores de grafos, lenguaje natural, alinearlos para tratar de dar respuestas a lo que preguntaría, en este caso, un médico genetista, por poner un ejemplo también de lo que se está haciendo, ¿no? Con respecto también a imaginarme un poco en el mundo de la empresa o en el mundo de una organización que está empezando, ¿cómo es la preparación de esos motores? ¿Hay que hacer una preparación, hay que hacer un entrenamiento? Es muy intenso en horas hombre, tenemos por delante proyectos muy cargados de horas hombre,
¿O es un proyecto que más o menos uno le tira las herramientas a la data y ellos la pican ahí? ¿Cómo es esa parte? Bueno, en estos días, en Big Data, aparte de que hay una variedad muy grande de productos, de herramientas, como decíamos antes, también pasa que no hay un estándar tan establecido como lo pueden ser las bases de datos relacionales, donde hay un ANSI SQL hace mucho tiempo, ¿no? Si bien hay varios esfuerzos de estandarización, puede pasar que cuando comenzamos nuestro proyecto, como decíamos, tenemos que hacer una primera etapa de selección. ¿Con qué de todo lo que está en la góndola de Big Data voy a resolver mi problema? Entonces, cada una de esas cosas requiere, sí, cierto nivel de especialización, ¿sí? Algunas herramientas tienen unas demandas de infraestructura y sobre todo tienen un baseline determinado de arranque, ¿sí? que hay que ver cómo cumplirlo, aunque hoy día eso se está volviendo habitual casi para cualquier empresa. Es importante ver que sí, se requieren determinadas capacidades, ¿sí? Condiciones cualitativas para poder implementar los componentes que van a formar parte de nuestra solución. Primero, seleccionar cuáles van a ser esos componentes y segundo, alinearnos, prepararnos para poder implementar, ¿sí? No solo la infraestructura, ¿sí? que es un tema, sino lo que viene después. Y en este sentido, conviene separar el esfuerzo que vamos a hacer para administrar esta infraestructura y el que vamos a hacer para hacer una explotación del lado del data scientist, ¿sí? Porque no es solamente la especialización en la herramienta técnica, sino tener los conocimientos de los métodos, de los algoritmos, de las APIs que nos van a poder ayudar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas de estas tecnologías son muy maduras realmente, ¿no? Se desarrollaron rápido desde la demanda, digamos, por aplicar esta información, aprovechando que teníamos los datos, pero también desde la realización de que los datos están ahí para sacarle jugo y toda la infraestructura alrededor. Pero la realidad, en mi experiencia, es que es difícil encontrar digamos, el capital humano preparado para entrar en este mundo, ¿no? Generalmente es un proceso de aprendizaje en casi todas las organizaciones, es un proceso en el que se cometen muchísimos errores. Lo importante es iterar rápido sobre esos errores y de alguna forma darse cuenta de las situaciones que generaron esos errores y no volver a repetirlas. Por lo cual, creo que es bueno tener cierto nivel de agilidad, ¿no? En la forma de encarar proyectos Big Data para no planificar de más, ¿no? Y después darse cuenta de que hay muchos factores que no tuve en cuenta al momento de implementar. Por eso, repito, me gusta la idea de hacer prototipos rápidos, ¿sí? Y después, una vez uno que entiende los prototipos y ya se enfrentó a alguno de los tipos de errores que se van a enfrentar, uno puede ya planificar un proyecto de ingeniería de un porte un poco más grande, ¿sí? No tirarse al agua con un diseño de la misma forma que los ingenieros estamos acostumbrados, sino tratar de cometer errores lo más temprano posible en un entorno lo más chico posible para después aprovechar esa experiencia. Porque no hay libros no hay manuales, ¿no? Que tengan todo resuelto y es todo demasiado nuevo. Uno de los problemas que nos enfrentamos es tirarnos al agua, ¿no? Con la última tecnología o con la más madura, la menos madura, ¿sí? Dentro de las aceptadas, la última versión o las versiones anteriores, ¿no? Queremos usar ese nuevo feature que es el que necesitamos exactamente para nuestra aplicación, pero corremos el riesgo de apresurarnos demasiado tiempo. Entonces, es difícil, yo creo que se van a cometer errores, lo importante es reconocerlo de antemano. Bueno, no sé, la organización, cómo estamos de tiempo, no sé si tenemos preguntas del público. ¿El público? ¿Alguien que quiera hacer preguntas? ¿Alguien que se anime? Tenemos un ratito para preguntas. Quedó todo respondido, salen todos con todo claro de acá. ¿Nadie se anima? No planificamos de antemano las preguntas, eso fue un error en nuestra organización. Las preguntas del público. ¿Nadie? Si nadie, bueno.
Era más que una pregunta muy sencilla. Digo, supongo que como todos los Big Data y todas las estructuras, estará evidentemente complementada con la parte de alimentación, UPS y sistemas de respaldo en caso de que caigan los sistemas, ¿verdad? ¿No? Digo, hablamos del Big Data, pero el Big Data tiene ese componente también, más allá de las seguridades colaterales de entrada, salida personal o sistemas colocados. Supongo que tendrá todo, ¿no? Como tienen todo, ¿no? Porque creo que es un elemento importante, ¿no? Digo, porque mucha gente a veces instala esto, instala todo, está todo muy lindo, digo. Tenemos un muy buen sistema hoy en Uruguay, ¿no? Tanto eólico como tanto las represas, pero digo, en definitiva, los efectos de seguridad supongo que están implementados, correspondientemente con certificaciones de seguridad de implementación de datos, ¿no? También, ¿no? La parte de preparación. Gracias. Sí, me parece que nos están preguntando por las capas más bajas, ¿no? de la instalación de datos. No sé si tienen algo para decir de la experiencia de ustedes. Yo que hablé al principio de la situación en el Banco de Seguros, nosotros tenemos todo eso. Son 2 cajas de data center que tienen las UPS, generadores, las redundancias del caso, etcétera. Hablé de los 2 storages, son 2 storages de red en cada caja de data center, pero además los storages tienen mucha redundancia interna también, o sea que resisten la falla de muchos discos antes que realmente tengas pérdida de datos. Además tenés los datos copiados en el otro storage. Entonces, se puede disponer de infraestructuras como esa, claramente, pero también es cierto que la espalda de una empresa como el Banco de Seguros para tener esa infraestructura es diferente. De todos modos, no es por pasar un aviso, empieza a ser cada vez más fácil disponer de instalaciones así, sobre todo acá en Uruguay con un data center como el que tiene Antel. Pero es cierto que a veces, no sé, en instalaciones más chicas tenés problemas de eléctrica y los problemas de eléctrica después te enloquecen. Vamos a preguntarle acá a los compañeros a ver qué es lo que quieren decir ellos al respecto. Gracias por la pregunta porque nos da espacio para ampliar un poco más algo que no habíamos dicho y justamente una de las virtudes fundacionales de Hadoop, del sistema de archivos de Hadoop, es poder manejar en forma geográficamente dispersa la información, ¿sí? El cómputo sobre esa información se trata de hacer localmente, eso va por otro lado, la pregunta no iba para ahí, pero Hadoop garantiza una redundancia mínima para poder contar con una réplica de la información en cualquier momento en caso de una caída. Eso es por diseño. Y hablo de Hadoop porque es el componente más maduro y quizás más maduro en años, ¿no? Y quizás cuando hablamos de grandes cantidades de información es una referencia que tenemos que tener. Y por otro lado, en términos de seguridad, las diferentes distribuciones de Big Data que hay incluyen componentes de gobernanza para poder establecer quién y cómo usa los datos en los diferentes contextos que se dan, en las diferentes herramientas que se dan. Puede ser, por ejemplo, en ese símil base de datos que hablábamos hace un rato, o también puede ser accediendo directamente a un sistema de archivos de Big Data o al Data Lake. No sé si con esto logramos aclarar un poco. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie? ¿Nadie de la una? ¿Nadie de las dos? Fermín Vázquez, que acaba de llegar, tiene una pregunta. Bueno, liquidamos entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.